Por último, podemos concretar una definición precisa de la estadística, como la ciencia que se ocupa de describir, modelar y predecir sucesos de fenómenos aleatorios. En tales términos, su objetivo entonces es inferir o deducir con el análisis de los datos representaciones lo más precisas posibles que sean relativas a características de los individuos, grupos de ellos, unidades de tiempo o de espacio, etc. Y a partir de estas representaciones, hacer previsiones para el futuro mediato o inmediato. También hay que decir que la estadística sí se ha convertido en una ciencia auxiliar de todas las ciencias en el estudio de fenómenos aleatorios, desde la física hasta las ciencias sociales, desde la ciencia de la salud hasta el control de calidad de procesos productivos. Pero no solo en las áreas científicas está presente, sino también la toman como una cuestión para el sustento de sus decisiones tomadas las empresas privadas y las instituciones gubernamentales. Bien, continuando con los conceptos básicos, vamos a trabajar con el concepto de unidad de observación y también con el concepto de población. Una unidad de observación es una unidad física, una unidad dimensional que nos va a interesar estudiar u observar de manera sistemática y que se condiga con los fines de la investigación que estamos llevando a cabo. Ejemplos que podríamos tener de estas situaciones serían un paciente, una familia, una vivienda, una persona, ¿sí? Un árbol, etc. En particular, las que nos van a interesar a nosotros son las que están ligadas con las ciencias de la Tierra. Por lo cual, una unidad de observación en ciencias de la Tierra pueden ser periodos de tiempos, día, semana, mes, año, en un determinado sitio fijo o porciones de suelo, agua o aire, medidas en centímetros cúbicos, litros, etc. Esto en un instante de tiempo. El conjunto de todas estas unidades de observación va a constituir lo que nosotros vamos a denominar la población en estudio. La población de estudio es el conjunto de todos los individuos, objetos, entidades o unidades de observación a las cuales se pretende alcanzar o abarcar dentro de este estudio. La mayoría de las veces se asume abierta o de tamaño indeterminado. Es decir que al no tener un tamaño determinado, sino más bien indeterminado, esto después me permite, en el caso de que sea necesario y posible, poder ampliar el estudio, incluyendo nuevas unidades observacionales. Las unidades de observación tenemos que tener en cuenta que poseen características o propiedades, ¿sí? En el caso de tener un paciente, nosotros podemos decir que el paciente tiene una altura, un peso, un determinado color de piel, un tono muscular, un diámetro braquial, una temperatura en un determinado momento, pulso, etc. En el caso de una familia, puede ser analizar su tipo de vivienda, el número de integrantes de la familia, el ingreso familiar, el gasto que tienen en salud, etc. En el caso de una vivienda, número de habitaciones, el tipo de construcción de la misma, la cantidad de metros que están construidos, para nombrar algunos. Por ejemplo, si trabajáramos con una parcela, la parcela tiene una superficie, tiene un tipo de suelo, una cantidad de frutos cosechados, cantidad de árboles, etc. Las características de las unidades de observación pueden ser variables o pueden ser constantes. Bien, esto es importante que quede claro. Una variable es una característica o propiedad de la unidad de observación que toma estado o valores distintos, es decir, que son no constantes, de una unidad a otra. ¿Qué significa esto? Cambio la unidad de observación y ese valor no tiene por qué mantenerse fijo, ¿sí? Sino que va variando en función del cambio que estoy realizando de una unidad de observación a la otra. Por ejemplo, podemos imaginar una población en estudio que esté compuesta por todos los estudiantes de tercer nivel de la carrera de enfermería de una determinada universidad. En esta población, la unidad de observación es el alumno de tercer nivel de la carrera de esa universidad. Una variable de interés puede ser la edad o la nota final en una determinada asignatura. Es decir, la edad y la nota van a variar si yo cambio de unidad de observación, que en este caso sería el alumno.
Y una constante puede ser el nivel de la carrera. Nosotros estamos diciendo que todos estos alumnos están situados en el mismo nivel, ¿sí? En el tercer nivel. Entonces, eso es la constante, eso se mantiene fijo. Eso no cambia de una unidad de observación a otra. Las variables se van a clasificar en varias formas, ¿sí? Por su naturaleza se asume que pueden ser cualitativas o categóricas y cuantitativas, discretas o continuas. Por su posición en la investigación se distinguen en independientes y extrañas. Mientras que si la clasificación se realiza en función de la escala de medida, nosotros podemos hablar de variables ordinales o nominales, de variables de intervalos y variables de razón. En relación con su amplitud, podemos decir que pueden ser individuales o colectivas. Y en función del nivel de abstracción pueden ser generales, intermedias e indicador. Bien, el objetivo principal cuando nosotros estamos estudiando fenómenos de naturaleza aleatoria, o más precisamente a una variable de una población de unidades, es determinar el conjunto de cada uno de los resultados o valores posibles, ¿sí? Este conjunto se denomina espacio muestral y nosotros lo vamos a simbolizar con la letra S. Dicho propósito de detallar estos valores posibles se va a referir no solo al valor en sí, sino a la asociación con una medida de verosimilitud o de probabilidad de ocurrencia de cada uno, ¿sí?, en particular, ya que sus posibilidades pueden ser diferentes. La noción de la posibilidad o de posibilidad de un resultado es tan importante como el valor, ¿sí?, propio de ese resultado, pues da idea si se trata de un resultado que lo podemos catalogar como raro o atípico, ¿sí? O, caso contrario, un resultado que sea posible o probable de encontrar. El espacio muestral, que nosotros vamos a determinar con la letra S, o conjunto de todos los valores posibles de la variable, no lo podemos confundir con la población de unidades. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la composición del sexo de la población de nuestro país, la población de individuos la integran aproximadamente 44, 45 millones de habitantes. Bien, mientras que el espacio muestral estaría compuesto solo por los dos resultados posibles, ¿sí?, que puede ser femenino o masculino. Acá nosotros lo que les vamos a mostrar es el espacio muestral S, ¿sí?, es un conjunto de todos los resultados posibles donde cada uno de estos elementos, x sub i, x1, el i es el subíndice, ¿no?, que va variando, x1, x2, x sub n, recibe el nombre de punto muestral. El tamaño de un espacio muestral tenemos que tener en cuenta que puede ser finito o infinito. En relación con este gráfico que ustedes ven acá, estamos mostrando lo que sería el proceso de realizar una inferencia estadística, ¿sí? ¿Qué es realizar una inferencia estadística? Es a partir de una muestra que se obtiene o se extrae de una población, una muestra representativa de dicha población, realizamos una inferencia. ¿Qué implica realizar una inferencia? Poder analizar, ¿sí?, y poder decir que estos resultados que yo tengo o que obtuve en la muestra son válidos para toda la población, aún sin haber observado a toda la población, sino observando la información que solamente tengo contenida en la muestra. ¿Para qué me sirve esto? En el espacio muestral nosotros hemos dicho que viven todos los resultados posibles de un experimento o de un evento o suceso aleatorio. Entonces, a partir de lo que yo observe en la muestra, ¿sí?, yo voy a poder tener una idea de lo que habíamos dicho anteriormente, de aquellos resultados que puedan ser probables o que sigan un patrón de comportamiento, digamos, en una normalidad, ¿sí?, o aquellos resultados que sean raros o atípicos. Bien, todo esto constituye este procedimiento de inferencia estadística. ¿Qué tiene que quedar en claro en este sentido? Que cuando uno hace inferencia trata, a partir de la información contenida en la muestra, justamente como la palabra lo dice, inferir resultados que sean válidos para toda la población, pero sin la necesidad de poder examinar a toda la población. ¿Por qué? Porque acá tenemos un problema. No es posible, ¿sí?, en general examinar a toda la población por cuestiones operativas, por cuestiones monetarias, ¿sí? Este procedimiento no es posible salvo que se haga un estudio exclusivo para toda la población
como por ejemplo un censo, con lo cual nosotros sabemos que no se hace de forma anual, sino que es un estudio que en general se hace cada 10 años, justamente por el costo operativo, el costo de recursos humanos que conlleva realizar este tipo de procedimientos. Bien, una vez que hemos realizado la definición de lo que sería el espacio muestral, vamos a proceder a definir lo que sería un suceso o un evento aleatorio. Un suceso o un evento aleatorio es cualquier subconjunto de resultados del espacio muestral que nosotros lo vamos a denotar con letras mayúsculas distintas de ese. ¿Sí? Es decir, lo que me tiene que quedar claro en este caso es que cuando yo tenga que trabajar con un suceso o un evento, son subconjuntos de ese espacio muestral. ¿Qué tipos de eventos, ¿sí?, se pueden presentar? Pueden ser eventos de tipo simples o elementales, eventos compuestos o eventos vacíos. Bien, vamos a trabajar un poquito las relaciones que se pueden presentar entre eventos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos eventos que son determinados o denominados mutuamente excluyentes, ¿sí? Dos eventos, un evento A y un evento B, van a ser eventos mutuamente excluyentes si la intersección de ambos eventos es igual al conjunto vacío. ¿Qué significa esto? Que entre estos eventos no hay ningún elemento en común, ¿sí? Entonces su intersección tiene que ser vacía. En términos de situaciones en las cuales uno puede presentar este tipo de eventos, fíjense que más abajo nosotros tenemos un evento A y un evento complementario. Bien, bueno, el evento A y su complemento tienen la característica de ser eventos mutuamente excluyentes, ya que la intersección de los dos es igual al conjunto vacío. A su vez tenemos una clasificación que también es muy importante, que es la de eventos exhaustivos. ¿Sí? Si tenemos dos eventos A y B, estos dos eventos van a ser exhaustivos siempre que la unión de ellos, ¿sí?, sea igual a todo el espacio muestral. En caso contrario, diremos que estos eventos no son exhaustivos. Volviendo al caso que acabamos de trabajar, el evento A y su complemento, ¿sí?, es un caso particular de eventos que cumplen la condición de ser mutuamente excluyentes y ser exhaustivos. Pero es un caso particular, como lo dije recién. No tenemos que asociar que siempre que un evento sea mutuamente excluyente, entonces implicaría que fueran exhaustivos. Bien, cuidado con hacer asociaciones que no valen en general, ¿sí? En este caso es porque tenemos una particularidad que la estamos destacando. Bien, como ya hemos definido el espacio muestral y hemos definido los eventos como subconjuntos de estos espacios muestrales, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las nociones de probabilidad, que es hacer la asignación de probabilidad de los eventos que ya previamente hemos definido. La asignación de probabilidad de los eventos de un fenómeno aleatorio cumplen con los siguientes axiomas. Los axiomas en la matemática son propiedades que no se demuestran, ¿sí? Se toman como verdades. Es decir, que cimentan toda la teoría posterior en estos 4 axiomas que se presentan acá. El axioma 1 me dice que la probabilidad de un evento A cualquiera, ¿sí?, es siempre un número, un valor real que está entre 0 y 1. Es decir, la probabilidad de un evento siempre va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Esto es importantísimo que quede claro. Las probabilidades de los eventos son números, valores reales que están entre 0 y 1, mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 1. Una probabilidad de un evento no me puede dar ni siquiera un valor negativo, como tampoco me puede dar un valor que sea mayor a 1. ¿Sí? Son cuestiones conceptuales básicas que ustedes tienen que ir adquiriendo. El axioma 2 me dice que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. ¿Sí? Esto se conoce como la probabilidad del suceso o del evento seguro, si es que lo buscan en alguna bibliografía. El axioma 3 me dice que si tengo dos eventos que sean mutuamente excluyentes, es decir, dos eventos cuya intersección sea vacía, entonces la probabilidad de la unión la puedo determinar como la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos.
Si el espacio muestral es infinito, entonces el axioma 3 lo vamos a reemplazar por el axioma 4. ¿Qué me dice el axioma 4? Que si yo tengo una sucesión de eventos que sean mutuamente excluyentes, A1, A2, A sub n y así sucesivamente, entonces la probabilidad de la unión de esos eventos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de estos eventos. Bien, estas propiedades que nosotros presentamos acá son propiedades que se derivan de los axiomas que acabamos de ver. Esto implica que para poder demostrar dichas propiedades debo de hacer uso, ¿sí?, de los axiomas anteriores. Son propiedades muy importantes y que hablan, por ejemplo, en el primer caso, que la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. Esto también se conoce, si lo buscan en alguna bibliografía, como la probabilidad del suceso imposible. ¿Se acuerdan que dijimos que la probabilidad de S era igual a 1? ¿Sí? Ese es el espacio muestral, esto es la probabilidad del evento seguro, esta es la probabilidad del evento o suceso imposible. La segunda propiedad me dice que la probabilidad del complemento se puede calcular como 1 menos la probabilidad de A, y es una propiedad muy utilizada, ¿sí?, para hacer los cálculos de las probabilidades de los complementos de un conjunto, o de un evento en este caso. La tercera propiedad me dice que si A está contenido en B, es decir, evento A contenido en el evento B, ¿sí?, entonces la probabilidad de A es menor o igual a la probabilidad de B. Si A está contenido en B, entonces la probabilidad de la diferencia entre B y A es igual a la diferencia de las probabilidades de B y de A. La última me dice que la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. En este caso tenemos que tener en cuenta que no tenemos la hipótesis de eventos mutuamente excluyentes. Entonces acá no podemos decir que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, sino que la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección entre esos eventos. Son propiedades que se demuestran, de hecho ustedes van a tener que trabajar en la parte práctica con las demostraciones de estas propiedades, con lo cual es importante que primero entiendan cuál es la forma, ¿sí?, de la propiedad y qué es lo que me quiere decir la propiedad, y después tengan muy presente los resultados que hemos visto recién, que son los axiomas de probabilidad sobre los cuales se cimenta toda la teoría de probabilidad que estamos viendo. ¿Bien?